En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo de Quincuagésima, que significa que estamos a 50 días de la pasión de nuestro Señor. Y el próximo miércoles es el miércoles de ceniza, para ya adentrarnos en la Cuaresma, y la Cuaresma que nos prepara para la pasión y muerte de nuestro Señor, y después su gloriosa resurrección, que nuestro Señor anuncia proféticamente cuando iba a Jerusalén con sus discípulos, y que no le entendieron dicho lenguaje. Él les dice: todo lo que dicen los profetas se cumplirá con el Hijo del Hombre. Lo escupirán, lo vejarán, lo azotarán y lo matarán, y resucitará al tercer día. ¿Quién puede decir eso? Y de sí mismo. Prueba de su divinidad. Si es verdad, porque si es mentira, yo puedo decir que soy Dios. ¿Y cuántos no se creen Dios? Pero todos mueren y ninguno resucita. Y el que resucita es por obra divina. Y no como Walt Disney, dicho sea de pasito, congelado, esperando a ver cuando lo descongelen si hay alguno que le cure la enfermedad. Más le vale, y yo creo que está muerto, pero supongamos que no estuviera muerto. ¡Qué agonía terrible! Pero así es. La estupidez, la estulticia, la sinrazón del hombre cuando no tiene fe. Ya se sabe, Walt Disney era judío, ¿no? Pero pobre hombre. Congelado, vivo. Si realmente está vivo, qué agonía. Pues bien, así entonces nuestro Señor les profetiza antes de subir a Jerusalén. Y los apóstoles: no entender, yo no comprender. Y no que fueran gringos o norteamericanos, ni chinos ni japoneses. No podían comprender. El pueblo elegido esperaba al Mesías. Y todas las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban sobre el Mesías, el ungido, que eso quiere decir Mesías, el Cristo, estaban en bloque. No se discernía primera y segunda venida con claridad, sino que estaba todo ahí. Entonces ellos esperaban al Mesías glorioso, y aún más con una connotación y carga carnal, de glorificación del pueblo de Israel, dominador de las naciones. ¿Y por qué digo con una carga carnal? Porque había una verdad espiritual. El pueblo elegido fue justamente para que por su tenacidad bien servida a Dios, convirtiera las naciones de los gentiles, de los paganos. Los extrajo del paganismo babilónico en Ur, con Abraham. Entonces tenían una misión divina, sobrenatural, y por eso Abraham es padre de la fe de todos los hombres que tenemos fe en Cristo.
Pero ellos carnalizaron ese ideal, lo nacionalizaron. Y en provecho de la propia raza, mayor racismo no puede haber, y divino. Y por eso los pueblos nórdicos anglosajones tienen esa connaturalidad carnal judaica. Los ingleses no se creen el ombligo del mundo. British, epa, hacen lo que quieren. ¿Y quién les dice algo? Y de su hijo o hijastro Estados Unidos, que le va a la par. Aunque a veces se pelean, no, pero bueno. Pero se entienden. Entonces ese carnalismo del que hablaba el padre Membiel. Entonces es evidente que no comprendían cómo el Mesías fuera torturado, vilipendiado y muerto. Eso no nos sirve. No entendían, no podían entender el lenguaje. No habían discernido con claridad y distinguido la primera venida, anonadado, es decir, que no venía con la gloria reluciente de su cuerpo inmortal, que debía de ser por el hecho de la encarnación, sino que venía con un cuerpo mortal, pasible, para poder redimirnos en la cruz. Y la segunda venida, que ya era en cuerpo glorioso y con todo el poder de su divina majestad. Por eso el antimilenarismo antiparusiaco es de origen judaico. Y el primero, Cerintos, era un judío de Alejandría y enemigo personal de San Juan. Y por eso San Juan escribe su evangelio en contra de los gnósticos, como los ebionitas, que también eran del pueblo judío, y Cerintos. Era toda la lucha que había con esa herejía gnóstica. Y que negaba la divinidad de nuestro Señor. Y después autores, como el gran Orígenes, que negaba la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice Santo Tomás. Y por eso le dice que era impío. Y Cayo, que estaba también con el mismo cuento, pero de menos relevancia, que negaba que el Apocalipsis fuera de San Juan, sino de Cerintios, el enemigo de San Juan. ¡Qué absurdo! Pero no creían, era a Logos o Alegoi, que negaban el Logos, la divinidad del Verbo. O sea que Orígenes, y que rechine aquí el que sea, porque estoy harto, y no digo de sea de ustedes, sino en cuanto a toda la historia eclesiástica, que también comenzó con Eusebio de Cesarea, o de Cesarea, que era otro arriano, amigo también de Eusebio de Nicodemia, otro arriano, y ambos eran de la corte imperial, con Constantino el Grande. Y así nace mal parida la historia de la Iglesia. Y por eso también hablan mal de Papías como si fuera un tontito, cuando fue el gran patriarca de toda Asia, en la sucesión de la sede apostólica de San Juan. Entonces Orígenes es precursor de Arrio. Así es. Y no solamente de Arrio, que negaba la divinidad,
sino también de los neumatomacos, contra los cuales luchó San Basilio el Grande, que negaban la divinidad del Espíritu Santo. Y a ver, ¿por qué esto no lo dicen en las escuelas, en las universidades y en los seminarios, y no lo saben los sacerdotes? La ignorancia supina. Y claro, Orígenes. Es un hecho. Ahora que San Jerónimo se haya enamorado de Orígenes y decía que cuando Orígenes hablaba, los restos callaban, el resto callaba. Sí, oiga, pero un momento, dálmata, porque era bien dálmata, de lo que es Croacia. Pero ahí metió la pata, por muy San Jerónimo que sea. Así son las cosas. Y a ver quién va a decir que no fue hereje Orígenes. Santo Tomás de Aquino, y punto. Pero como ya nadie lee los comentarios de Santo Tomás, porque esto que digo está en el prólogo y en los primeros capítulos de su comentario a San Juan. Entonces de los santos hay que tomar lo bueno. Y por eso Orígenes, que murió perseguido, y podríamos decir materialmente mártir, jamás la Iglesia lo puso como mártir. ¿Y eso por qué no lo explican? Porque el concilio segundo de Constantinopla en el 500 y pico condenó el origenismo y a Orígenes. Pero como Eusebio, el gran historiador y padre de la Iglesia eclesiástica, me lo pone a Orígenes en non plus ultra, entonces yo me como el cuento. Es que así mal parida nació, y perdónenme la expresión, la historia eclesiástica. Así que no nos extrañemos de lo que hoy pasa. Entonces decía que era de origen judaico esa negación. Porque claro, el pueblo judío, pervertido por la idolatría, que es toda la historia del Antiguo Testamento, una lucha continua, recién salidos de Egipto no adoran al becerro, en vida de Moisés, bastó que se ausentara 40 días y el pueblo ya danzando al son de Satanás. Entonces, claro, nuestro Señor no reunía los requisitos, por eso Judas lo traiciona. Este no es el Mesías. Lo vende. Eso es lo que dice muy bien el padre que ahora no me acuerdo, escritor que fue secretario del cardenal Bea, Michel Martín, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, pero que fue contemporáneo, ya murió creo, y se hizo medio tradicionalista, Malachi Martí. Entonces, los apóstoles no entendían ese lenguaje, se les estaba viniendo la estantería abajo. ¿Cómo? El Mesías, glorioso, porque ese fue el gran error también del pueblo, como hace ver el padre Castellani. Al confundir la primera venida con la segunda, no encajaba el Mesías. Por eso había como un soporte de ese error. Por eso estos temas hay que tratarlos con sumo cuidado, con sapiencia y sabiduría. Y no como es el padre René Trincado, que no sé si lo van a hacer obispo. Qué desastre si lo llegan a hacer obispo.
pero yo me voy a comer un obispo todos los días, o a pedacitos. ¿Por qué lo digo? Porque parece ser que Monseñor Williamson tiene cada año a ser obispo, y entre uno de ellos, René, que es muy adepto y antimilenarista a morir. Pero lo que yo le perdono hoy como cura, el día de mañana como obispo, si llega a ser, que se aguante. Y a ver con qué ciencia y sapiencia, porque aquí no es a lo bruto militar tipo chileno-prusiano. Aquí las cosas es con categoría teológica y doctrinal. Que dicho sea de paso, los obispos brillan por su supina ignorancia en estos temas fundamentales. Entonces, no nos extrañemos que los apóstoles nada entendían. Ese lenguaje les era desconocido. Pero bueno, eran hombres de fe. Y ahí iban. Y por eso nuestro Señor se los advirtió. Y acercándose a Jericó, que queda ahí cerca de Jerusalén, tuve la oportunidad de ir y de ver las ruinas. Y yo digo, pero si no veo nada. Mafichí, no hay nada aquí. ¿Qué? Yo pensé que me iba a encontrar. No, está para abajo. Bueno, hay que imaginárselo entonces. O no habrían excavado suficientemente. Pero bueno, poco importa. De todos modos, el relato de la sanación de Bartimeo, del ciego Bartimeo. Y aquí los sinópticos no están de acuerdo. San Mateo dice que son 2 ciegos y no 1, al salir los curó Cristo. San Marcos que curó 1, al entrar o al salir, ya no me acuerdo, y San Lucas que dice que curó a 1 al entrar o al salir, pero contrario de lo si Marcos dijo al salir, al entrar. Entonces, ¿cuánto? Al entrar, al salir, 2 o 1. En realidad poco importa, lo que interesa es la sustancia del hecho. En Jericó, fueran 1 o 2, al entrar o al salir, Cristo curó a Bartimeo. Pero está todo el problema de la exégesis, de esa discordancia de los sinópticos, que gracias a Dios tiene solución, porque las escrituras no están escritas como creen los protestantes, que Dios las dictó, y si Dios la dicta, ni una coma puede faltar. Entonces, ¿cómo es el cuento? Es que no dictó. Yo no puedo confundir inspiración divina que mueve, que insufla por el Espíritu Divino a escribir con dictar, porque yo estoy utilizando un elemento libre y no de simple secretaria taquigráfica. Ni puedo confundir con revelación. Entonces es inspiración divina. Y en la confección de los evangelios, que no se han hecho por dictado, entonces ahí es donde el padre Castellani hace ver el trabajo excelente del lingüista y psicólogo francés Marcel Jousse, de origen campesino, que su madre, siendo iletrada, no ignorante, se sabía de memoria la Biblia, porque no hay que confundir iletrado, que no sabe letras,
leer y escribir con ser ignorante. Ojo, cuidado. Y este hombre decía, pero mi madre que no sabe leer y escribir, y se sabe de memoria la Biblia, como Santo Tomás de Aquino. Entonces él, estudiando, llegó a concluir en una obra magnífica el estilo oral rítmico y mnemotécnico en los pueblos verbomotores. Uy, ¿qué será eso? Que ha sido destruido por la imprenta. Porque antes la humanidad registraba todo por la memoria. Y los clichés de frases cortas, entrelazadas rítmicamente, para que perduraran mnemotécnicamente en la memoria. Y por eso eran pueblos verbomotores, porque por el verbo, la palabra, se transmitía eso de generación en generación. Y algunos eran especialistas. Tenemos los famosos juglares en la Edad Media, que era un pálido reflejo. Entonces los apóstoles, que pertenecían a esa cultura de los pueblos verbomotores, así era como aprendían y predicaban. Y como los evangelios fueron primero predicados y después escritos o transcritos, mejor dicho, escritos por inspiración divina, pero teniendo todo el uso de lo que ellos sabían como verbomotores explicado, por eso no es dictado, sino inspiración. ¿Está claro? Ahora, que esto no se explique, bueno, ese es otro problema. Una vez más, la ignorancia de cómo han sido producidos los evangelios y todo el Nuevo Testamento. Entonces, como cada uno pone en sustancia la cosa, pero con un detalle más, otro menos, entonces un apóstol habla de dos, otros hablan de uno dice al entrar y otro al salir. Pero aquí explica el padre Castellani y los pone a todos de acuerdo. Es que hay dos etapas en el milagro. Al entrar, el cieguito, que siempre iban casi de a dos, pero habla de uno porque, como dice Santo Tomás, que también muestra esta discrepancia, pero no la resuelve como lo estoy explicando ahora, porque no existía quizás, o lo sabían, pero bueno, lo que digo yo, que después descubrió Marcel Jus. Entonces, pone esa discrepancia y habla uno de uno, otro de dos, pero el que llevaba la voz cantante era Bartimeo. Y escucha, ¿qué pasa este tropel de gente? Pregunta algo, parece que nunca había pasado en Jericó. O si habría pasado sería cuando pasaría algún rey o algún gran personaje. Jesús de Nazareno. Entonces, al otro día, cuando sale nuestro Señor, ya una vez que preguntó, averiguó, creyó, y al salir a gritar como loco, Hijo de David, ten piedad de mí. Lo quieren callar como buenos policías o buenos porteros, entre comillas, o buenos guardaespaldas, no me toquen al personaje y nadie llega, y los curitas también, y le hacen rueda, y el otro grita más, y nuestro Señor dice, háganmelo traer. ¿Qué quieres? Que vea, Señor, tu fe te ha salvado. Porque lo estaba proclamando Hijo de David, Señor. Hijo de David quería decir que era el Mesías de los collados eternos,
que estaba profetizado en todo el Antiguo Testamento. Mayor título no podía haber en Israel del mesianismo histórico de Cristo. Y dice Dios, Señor, eso lo dice Santo Tomás, confiesa la humanidad al decir hijo de David y la divinidad al decirle Señor. Y por eso nuestro Señor le dice, tu fe te ha salvado. La importancia de la fe. Porque hay que creer con fe sobrenatural en la divinidad de nuestro Señor. Porque muchos creen en Cristo. Mahoma, los arrianos y hasta los judíos. Pero que no es Dios. Y algunos de los judíos también es el Mesías, que el pueblo lo mató injustamente. Pero no es Dios. Ese es el problema de Cristo, crístico. ¿Es o no es Dios? El Verbo encarnado. Y no una participación divina de Dios, como decía Orígenes. No es el Logos o el Verbo por esencia, sino per participacionem. Y así también nosotros somos dioses por participación de la gracia divina, y más aún en la beatitud eterna, por participación de la luz de la gloria, viendo cara a cara a Dios. Entonces, no se puede hablar de Cristo así nomás. Es con fe, es con doctrina y con teología. Por eso todas las herejías, una detrás de otra, arrianismo, polinarismo o apolinarismo en contra, o monofisismo en contra del nestorianismo que se oponía al apolinarismo, de una herejía extrema a la otra herejía extrema, y como castigo, Mahoma. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esa es la historia. Entonces, hay que ver lo importante de la afirmación, porque Francisquito cree en un Dios, pero no en el católico, y cree en Cristo como maestro, pero no me dice que es Dios. Benedicto XVI no se arrodillaba a besarle los pies, el judío, de prosapia cabalística y de altos mandos que se remontan al gran Marajal de Praga. Entonces, es la afirmación que hoy se está borrando. La divinidad de nuestro Señor. Entonces, por eso tu fe te ha salvado. Y esa fe es la adhesión a la verdad revelada, y Cristo era la revelación en carne, encarnada. La revelación del Dios Padre encarnado en nuestro Señor, porque Cristo es el Verbo del Padre, y ese Verbo se encarna. Esa es la revelación de Dios mismo, encarnado en Cristo. Ese es el bagaje de la revelación divina. Ya no es por profetas,
sino el mismo Hijo de Dios Padre. Ese es el valor de la religión católica, que hoy lo quieren igualar en el pluralismo. Por eso son anticristianos. No aceptan a Cristo, no aceptan la Iglesia y no aceptan a Dios Padre. Porque yo no puedo creer en cualquier Dios, sino en el Dios unitrino. Padre, Hijo y Espíritu Santo, consubstanciales. En la misma naturaleza, esencia y substancia, subsistente. ¿Hasta dónde va la cosa? Porque no es lo mismo decir de la misma naturaleza o de semejante naturaleza que de la misma sustancia consubstancial en la entidad subsistente, absoluta, de Dios, infinito y eterno, pero en tres personas. Ese es el misterio inefable de la Santísima Trinidad, que se está diluyendo por obra y gracia de la antiiglesia nacida, cristalizada con Vaticano II. La iglesia del anticristo contra iglesia de Dios. Es la contraiglesia contra Dios, y por eso entonces la contraiglesia del anticristo. En su versión principalmente religiosa, que mata el alma, y no tanto la política, que es importante, pero que mata el cuerpo. Entonces, vemos la importancia de la fe, y me voy a alargar, pero ¿qué vamos a hacer? Porque hay que medio explicar todo, porque alguno me va a decir, y la epístola, la caridad, que me vale mover montañas, como de hecho se movieron San Gregorio el Taumaturgo. Movió una montaña, quería construir una iglesia y el pedacito de terreno que tenía no era suficiente porque estaba la montaña o el monte ahí. Al otro día se corrió y pudo hacer su iglesia. Que San Basilio el Grande lo pondera a la altura de un Moisés, porque la mamá de San Basilio fue educada por San Gregorio Taumaturgo en Capadocia. Así que hasta eso se ha cumplido literalmente, mover montañas. No nos extrañemos. Pero dice, ¿de qué me sirve si no tengo caridad, si doy todo mi dinero, si hago y me desvivo? La profecía pasa. Entonces, la fe pareciera que no es importante. Claro que es importante. Hay que leer la explicación en el comentario a los Corintios de esta epístola de Santo Tomás, para que entendamos. Porque nosotros ahora vemos en un espejo. En el cielo vamos a ver cara a cara. Y por eso en el cielo lo que queda es la caridad. La fe no, porque yo estoy viendo en un espejo con la fe también. Y la esperanza no, porque ya poseo. Entonces queda la caridad. Pero es que la caridad no puede existir sin el conocimiento, porque nada es amado si no es primero conocido. Y entonces el conocimiento del hombre es doble, uno natural, al ver todas las cosas que participan del ser que Dios les infunde, y es la creación. Y así yo conozco a Dios en su existencia por las criaturas que son creadas por Él.
y un conocimiento sobrenatural, que es por la participación divina de la gracia. Entonces, yo no puedo conocer aquí en la tierra, sino siempre por una semejanza. Entonces, para tener caridad, necesito conocimiento, y el único conocimiento que me queda de Dios, además del natural, es el sobrenatural por la fe, pero como en un espejo, no cara a cara. Entonces, por eso es necesaria e imprescindible la fe, sin la cual no habría la gracia. ¿Se entiende? Esto es pura teología, puro catecismo, tratado de ser explicado lo más inteligible. Pero no me estoy inventando nada. Que esto no lo expliquen los sacerdotes, porque no preparan los sermones, y no preparan los sermones porque en su vida han estudiado. Ese es el problema. Se van a dar un champú al seminario, y después a usar la sotana como una escoba, barriendo a derecha y izquierda, y caminando a veces como mujer, con las caderas y no con las piernas. Pero esos son los curitas tiringues, tradicionalistas, no estoy hablando de los modernistas. Porque esto que digo yo lo tendrían que decir todos. ¿Pero por qué? Porque no. Más vale ser piadoso, pero con doctrina, porque sin doctrina tu abuela. El Salmo 118 de hoy me dice: Dios, dame el entendimiento de tus cosas, para que las guarde en mi corazón. Todo lo contrario de lo que me dice el Kempis. Lamento. Es que se nos ha metido un gol. Orígenes, Kempis, ¿qué vamos a hacer? Y cuesta. Y bueno, pero esta es la hora de la verdad, de la libertad que os hará libres. Y punto. Así son las cosas. Pero ya es hora que se digan. Se dice tanta basura, por lo menos que se diga la verdad como es. Y allá cada uno que haga lo que se le dé la gana. Pero que oiga la voz de la iglesia. Porque los curas, los hombres de iglesia hoy, nulos. Bastante nulos, del color que sean. Y la gente lo que busca, entonces, es el curita medio mariconcito, de sonrisal, que le dice 2 o 3 frasecitas y chau Pinela. Y cuando viene el problema y la persecución, no saben qué hacer. Ovejitas muy obedientes, pero como vírgenes, bobas o imbéciles. Eso es lo que se ha producido. Por el desprecio de la luz de la inteligencia, que participa de la luz de Cristo, que viene a iluminar a todo hombre que viene a este mundo. Ya lo dice en el primer capítulo San Juan, para refutar a los gnósticos. Pues bien, no me voy a alargar porque esto da para... y ganas no me faltarían. ¿Por qué? Porque esto es apasionante. Porque hay que vivir en la pasión por Dios. Y no en las pasiones mundanas. En la pasión, en la vibración de lo eterno, de lo divino. Hoy que se habla de tanta vibración y de energética y bioenergética y chitética.
Entonces, por eso la caridad es la mayor de todas. En el cielo. Pero aquí en la tierra necesita de la fe. Y por eso dice San Pablo que vemos como en un espejo. Creo que más o menos queda armonizado así entonces, una vez más, Evangelio y Epístola. Mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden a consolidarnos, porque ahora se viene otro remesón más. Hay que abrir el paraguas antes de que llueva. No sabemos qué va a pasar. Y no me hablo al fin del mundo, que está mal dicho, sino a la venida de nuestro Señor, fin de los últimos tiempos, que puede ser en cualquier momento, pero no me refiero a eso, sino con la fraternidad. Falta un sello de goma que lo preserve a Monseñor Felé, que ya se gastó 50 millones de dólares en el tinglado del seminario con piscina. Me gustaría ir ahí a ver las chicas también, ¿no? Claro, tengo derecho, soy hombre, ¿no? Entonces, entiéndanme bien, 50 millones de dólares. Y me confirmaron ayer o antes de ayer, desde Suiza, que esa foto que hemos visto de ese palacete con iglesia, ya la compró la fraternidad. Y eso vale una millonada más. Y le digo yo al padre que me lo dijo, pero ¿de dónde sacan el dinero? No, la fraternidad tiene mucho dinero. ¿De dónde sale? Porque cuando yo estaba en Córdoba, ni agua caliente, ni calefacción, ni teléfono, apurado la luz, en pleno invierno. Claro que ahora los del Priorato de Córdoba están cerca de Altagracia, en un conjunto para gente chic, con piscina también. Es que ahora salieron todos nadadores. Claro, como se han vuelto papólatras, y Juan Pablo II, que de santo tiene lo que yo tengo de marciano, se hizo su pileta, como le dicen en la Argentina, su piscina, o su alberca en México, en pleno Castel Gandolfo, pues estos, como son papólatras, también quieren tener piscina, por si va el papanata de turno y también se baña. Que no le hace mal a la araña para que suene. Pero bueno, entonces, que esto nos sirva para consolidarnos. ¿Y qué va a pasar con la fraternidad? Pobre los fieles. Hay que ayudarles. Porque la traición viene de arriba. De los mercenarios. De los obispos. De la neofraternidad. Y me duele decirlo porque, por ejemplo, yo fui amigo de todos. Y en especial de Monseñor de Galarreta, que era un excelente compañero de viaje. Y guardo buenos recuerdos. Pero son culpables, son mercenarios. ¿Y qué va a pasar? ¿Dónde quedó el ex procurador? Que me lo quiero ya encontrar. Y parece que hemos estado más de 2 o 3 veces en toros. Que me he venido a enterar después. 2 veces por lo menos en la Santa María y una que hubo ahí que estaba prohibido en Puente Piedra o algo así. Porque él es culpable. De todo esto.
aquí en Bogotá y en Colombia. Las cosas hay que decirlas. Y la gente más politizada, en vez de creer al sacerdote, cree al ministro político. Ese es el valor que tienen. Entonces, mucho padrecito, y a la hora de la verdad viene cualquier laico y pontifica. Y toda la rata de lambones detrás, y no digo de la pobre gente a la cual él le ha dado trabajo y en buena hora, pero cuántos capitostes. Es que es el colmo. Como el padre, y lo digo porque da indignación, el padre Ramón, que qué hacía yo el año pasado en sus famosas estúpidas reuniones de juristas guiadas por Ayuso y la Universidad de Colombia. Pero si esto no es público, ¿cuál es tu problema? Y si tú tienes un problema conmigo personal, arreglémoslo. Que también te estimo, porque como persona es como Monseñor de Galarreta, muy buen amigo de viaje. Pero el sectarismo, ¿y eso de dónde viene? Del jefe, pero el jefe a mí no me va a decir nada, porque tiene rabo de paja, y además, mente superior domina mente inferior, no hay nada que hacer. La inteligencia para algo existe. Por lo menos para que cuando las burran quieran relinchar, las saco a patada. Siga siendo burrita, mijita, pero no quiera relinchar. Así las cosas como son. Entonces, ¿qué va a pasar con los fieles? Recemos. Tratemos de ayudarles. Porque los fieles son como los niños. Cuando se separan los padres, son los que sufren. Entonces, y los mismos sacerdotes, que hay muchísimos sacerdotes buenos. Aquí en Colombia, de los 3 que hay, creo que tenemos de lo mejorcito. Y habrá muchos más por ahí, pero la culpa no es de ellos, es de la cabeza que traiciona. Entonces, mis estimados hermanos, ¿qué va a pasar? No sé. De todos modos, así nos centramos en Semana, no Santa, pero ya en la Cuaresma, en preparación a la Semana Santa. Pues bien, que todo esto nos sirva para aumentar el fervor en la caridad y en su substrato, su soporte, la fe. Y que podamos así mantenernos de pie en medio de esta hecatombe universal, en medición de la Iglesia reducida a su mínima expresión de un pequeño rebaño prácticamente sin pastores que la guíen. Que la Santísima Virgen María nos ayude y nos consolide bajo su santo y maternal manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.